Canal Enciclopedia. El 28 de mayo del año 585 a.C., los ciudadanos de Mileto, en Asia Menor, estaban aterrorizados y afligidos. El sol parecía desaparecer de una manera inesperada. Solo una persona, un sabio llamado Tales, mantenía la calma. No vio nada sobrenatural en el acontecimiento. Fue él quien consiguió calcular de una forma aproximada el eclipse de sol. Con un conocimiento enciclopédico, Tales no se consideraba ni el dios del sol, ni un profeta, ni una divinidad. Simplemente era competente en astronomía, en metafísica y en matemáticas. Los contemporáneos le rindieron homenaje nombrándole uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva demasiada información del filósofo. Probablemente nació cerca del año 625 a.C. Según algunas fuentes, Tales nació en Mileto, Asia Menor. Según otras informaciones, Tales era fenicio. Lo que es seguro es que provenía de una familia noble. Viajó mucho desde su juventud. Vivió en Egipto, donde se cree que fue educado por sacerdotes. Tales regresó a Mileto con avanzada edad. Los griegos más pragmáticos le trataban con desdén y no valoraban sus conocimientos. Por esa razón, Tales, que nunca se había interesado en el comercio o la agricultura, repentinamente comenzó a hacerse con todas las prensas de aceite. La gente pensaba que estaba loco. Pero los que le juzgaron pronto se dieron cuenta de su error. Cuando el filósofo comenzó su cosecha de aceitunas, se volvió abundante y próspera. Utilizando su habilidad de predecir el tiempo, obtuvo muchos beneficios vendiendo a los habitantes de Mileto la cosecha de aceitunas que había cultivado. En consecuencia, los habitantes no tuvieron otro remedio que llamarle sabio. Pero los intereses sobre el comercio se desvanecieron y Tales comenzó a interesarse por la filosofía. Aísla tu persona en tu mundo interior y reflexiona sobre el sistema del universo. Esta era la ocupación real del verdadero sabio. Inmerso en sus pensamientos, Tales era ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. El filósofo era conocido por caminar constantemente inmerso en su propio mundo. En una ocasión, mientras Tales caminaba, con la vista perdida en las estrellas, se cayó a un pozo. La esclava que caminaba a su lado le dijo: «Oh, Tales, no eres capaz de ver lo que pasa a tus pies y percibir el cielo al mismo tiempo». Pero Tales no se mostraba indiferente ante los acontecimientos que rodeaban Mileto. Clamó la unificación de los estados griegos para formar un único y poderoso estado. Aconsejó a los habitantes de que se abstuviera de la dudosa alianza con Creso, rey de Lidia. Tales temía que en caso de que el rey pereciera, la ciudad podía ser destruida. Afortunadamente, los habitantes de Mileto escucharon el consejo del sabio y la ciudad permaneció intacta. Tales es justamente llamado el fundador de la filosofía antigua. Ya en el siglo VII a.C., los científicos griegos, habiendo meditado sobre los principios básicos de la existencia, nominaron este arte como arche. Tales llegó a la conclusión de que el origen de la vida era el agua. El agua, no la divina existencia, daba vida a los elementos que rodean el mundo. Gracias a Aristóteles, Tales fue catalogado como un materialista elemental. Existe la teoría de que Tales no fue el artífice de esta idea. Se dice que la cogió prestada de la educación religiosa de los babilonios, fenicios y egipcios, quienes concebían el mundo tras el caos de una inundación. Sus contemporáneos no solo contemplaban asombrados la sabiduría filosófica de Tales. El científico poseía conocimientos incomparables de geometría, meteorología y agricultura. Asistió al rey Creso para crear estructuras de ingeniería para la guerra contra los persas. Además, Tales aconsejaba a los marineros que se orientasen con la cola de perro u osa menor para determinar la posición del norte. También creó la medida de los 365 días para establecer el curso de un año. La creación de 2 tratados de astronomía escritos en verso
que acontecen en su época se atribuyen a Tales. Las matemáticas eran el pasatiempo favorito del filósofo. Transfirió la geometría de las ciencias descriptivas a la categoría de exactas y enseñó a los griegos a aplicar los métodos matemáticos en diferentes áreas de conocimiento. Tales calculó la altura de una pirámide egipcia comparando la altura de su sombra con la de un bastón. Además, se cree que fue autor de varios teoremas de geometría. De hecho, uno de ellos lleva su nombre. En el presente no hay duda de que los hechos geométricos que se atribuyen a Tales provenían de la agricultura egipcia. Además, no hay constancia de trabajos realizados por el filósofo. Toda su sabiduría ha sido transmitida por autores posteriores, entre ellos Aristóteles es un buen ejemplo. Tales, quien pasó a tener el sobrenombre de sabio, vivió una larga vida de 77 años. Según sus contemporáneos, Tales murió expectante en una competición gimnástica debido al calor, a la sed y a su debilidad senil. Uno de los famosos aforismos de Tales dice lo siguiente: estoy agradecido a mi destino por 3 cosas: por haber nacido humano, por haber nacido hombre, no mujer, por haber nacido heleno, no bárbaro. Bueno, entonces, buenos días a los que ya están conectados y bueno, hemos tratado de comenzar con este material que nos habla de la biografía de Tales de Mileto, el fundador de la filosofía o el primero que hizo mención al término filosofía. Y bueno, como ustedes han visto, pues este insigne filósofo ha descubierto muchas cosas, sin duda alguna, pues acerca de los eclipses, tenía una visión muy particular acerca del origen del mundo, del agua, como origen de todo, que como bien inclusive al parecer no era una idea original de él, sino copiada. Muchos dicen que Tales de Mileto dijo que el origen de todo es el agua, cuando escucharon al parecer él hubiese copiado esa idea. Connotado matemático, e inclusive hace mención, ¿no?, de cómo los navegantes, sin tener brújula antes, cómo se pueden orientar con la cola del peso, que siempre estaría apuntando al norte. A ver, ustedes pueden comprobar si tienen pesitos en casa, si la colita del peso pues apunta al norte en algunos determinados momentos del día. Bueno, cosas así para descifrar el universo, ¿no? Bueno, eso entonces hemos hecho referencia. Vamos a compartir pantalla. Ya que el tema que hoy se va a desarrollar justamente es eso, ¿no? El origen de la filosofía, el eurocentrismo y el etnocentrismo, que está dividido en 2 partes. Esta es la primera y la siguiente semana seguramente la segunda parte, ¿no? Y una pregunta al inicio: ¿quién dio origen a la filosofía? Hemos indicado de que todo nació allá en Grecia. Los filósofos griegos dieron origen a la filosofía. ¿Por qué se dio origen? ¿Para qué fue creado? ¿Para qué nos sirve en nuestra vida la filosofía? Y los que buscan, los buscadores de la verdad, del universo, de la naturaleza, entienden de que nos ayuda a resolver los problemas más grandes del universo, de la vida, de nuestra vida, de lo que somos, nuestro origen. Nos ayuda a reflexionar y a sacar una respuesta. Para eso se creó la filosofía. La imagen está clara, ¿no? Por ejemplo, un universo. ¿Quién creó el universo? Desde el punto de vista idealista se dirá que ha sido Dios, pero desde el punto de vista o evolucionista dirá pues que ha ido evolucionando, que ha habido el famoso Big Bang, ha explotado el universo y de ahí se crearon los planetas. Entonces, la filosofía nace allá en Europa, en la cultura helena. No sé quién está con su micrófono abierto, ¿no? De ahí viene el eurocentrismo y el helenocentrismo. El eurocentrismo, el centro de Europa en su momento fue Grecia, la cultura helena.
Los que puedan leer pues la famosa obra, la Ilíada, ¿no? Donde hace referencia a Helena de Troya, la famosa obra escrita por Homero, y donde nace pues esa cultura helenística, ¿no? Esa cultura griega, y posteriormente se vuelve pues la cuna, digamos, o el centro del mundo, por eso de helenocentrismo. Entonces la filosofía nace pues allá en Grecia, ¿no? Con los filósofos presocráticos. Estos filósofos presocráticos, su nombre indica, antes de Sócrates, ¿no? Quienes se encargaban de reflexionar sobre diversas preguntas, sobre nuestra existencia, sobre nuestra razón, sobre el universo, sobre la vida. Y aunque el término como filosofía como tal fue, digamos, acuñado por Pitágoras, ¿no? Estos filósofos presocráticos eran un poquito, se puede decir así, elitistas. O sea, enseñaban, pero no enseñaban gratis, cobraban, ¿no? Por eso la educación en su tiempo era simplemente para las clases privilegiadas, ¿no? Los esclavos no tenían derecho a la educación. Y cada uno de los filósofos presocráticos da su parecer, ¿no? No todos tienen el mismo pensamiento. Ya con Aristóteles, hasta el siglo XIX, la filosofía pues cumplió un papel para las ciencias, ¿no? Ya que era la base de las ciencias, la filosofía. Por eso se hablaba también de una filosofía natural, la cual estudiaba campos como la física, la medicina, la astronomía. Entonces, muchos filósofos eran médicos, eran físicos, eran astrónomos. Pero a partir del siglo XIX la astronomía se separa de la filosofía y tiene su propio método científico, ¿no? Así que por ahora los astrónomos son una cosa y los filósofos otra cosa. Pero en la antigüedad estaba unido astronomía a la filosofía. Como saben, pues en la imagen se entendía de que la Tierra es el centro del universo y todos los planetas están vueltos alrededor de la Tierra. Posteriormente esto ya se fue cambiando. No es la Tierra el centro del universo, sino es el Sol y simplemente es la Tierra, es un planeta más del sistema solar, ¿no? Por lo tanto, pues, ¿dónde es la cuna del saber o de la filosofía? Es en Grecia. Eso afirmamos y nuevamente lo reiteramos, ¿no? Generalmente, pues se considera que nuestra filosofía moderna surge ya en la antigua Grecia, especialmente en Atenas, ¿no? Que era la cuna del saber. Pero aparte de Grecia, como ven en la imagen, así era más o menos Grecia en su momento, no era el único lugar donde había filosofía, había también en los países orientales, árabes, filosofía, ¿no? Y lo vamos a ver seguramente más adelante. Pero bueno, volviendo a los filósofos presocráticos, cada uno, decíamos, tiene su propia visión del origen del mundo, del universo. Para Tales de Mileto es el agua creador de todo. El agua es la clave, ¿no? El principio de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque 3 partes de tu cuerpo son de agua. 3 partes de la tierra son de agua. Sin agua no hay vida. Por lo tanto, pues para que exista vida tiene que haber agua. Anaximandro habla del apeirón. ¿Qué es el apeirón? Es el elemento, o si se quiere entender así, una molécula que dio origen a todo. Algo indefinido, algo que no es definible, pero que da origen a todo. Inclusive a los 4 elementos de la naturaleza, de donde salen el agua, la tierra, el fuego, el aire, del apeirón, indica Anaximandro. Anaxímenes dirá pues que es el aire el primer elemento que da vida a todo, es el arché de las cosas, es el elemento infinitesimal móvil al cual surge y todo retorna. No te olvides de que hasta en la Biblia, ¿no? Cuando Jehová crea al primer Adán de barro, le soplan sus fosas nasales para darle vida, le mete aire a los pulmones y ya está el ser vivo. Cuando un niño nace, pues generalmente se le da palmaditas el doctor o el médico, la partera, para que entre aire a sus pulmones y no se ahogue. Si no hay aire, no podríamos respirar. Por lo tanto, el primer elemento para que haya vida es el aire. Pitágoras dirá, son los números. Los números son la esencia de las cosas, como el arché. Todo está en base a números. Los números son eternos, inmutables, no cambian.
El 1 no puedes cambiarlo, el 2 tampoco. Todo es números. Desde que naces un número de tu nacimiento, tienes una edad. Los días, las horas están por números. Todo está en función a números. Sería el principio de todo, dirá Pitágoras. Heráclito dirá pues que es el logos. Es el logos. Todo es uno y viene y vuelve al uno. Todo está en constante cambio. Todo viene del logos y va al logos. Ese logos vendría a ser el origen de todo. Vamos a verlo, pero más adelante a Heráclito, ¿no? Con más detalle. Parménides habla del ser. La verdad seduce a través del ser. Ese ser es continuo, indivisible, inmutable, inmóvil. Ese ser del ser vendría a ser Dios. Y nosotros somos pequeños seres ante ese ser majestuoso. Y finalmente Empédocles no, diría pues son los 4 elementos, tierra, aire y fuego, los que dieron origen a todo. A partir de estas combinaciones se crea todo. Todo, la naturaleza tiene estos 4 elementos. ¿Qué animalito, qué planta no tiene agua? Todos tienen. En nosotros, por ejemplo, tenemos agua, ya les decíamos, en el cerebro, en la sangre, en todas las partes del cuerpo. Sin agua nos secaríamos y nos moriríamos. ¿Dónde tenemos tierra? En los huesos tenemos minerales. Tenemos fuego porque varias partes del cuerpo tienen una temperatura. Si esa temperatura sube, es obvio ya, pues estamos con fiebre. Si esa temperatura baja nos puede dar hipotermia. ¿Y dónde tenemos aire? Ya decíamos, en nuestra fosa nasal, el sistema respiratorio y los pulmones. Sin aire moriríamos. Entonces el principio de la filosofía surge como un intento de dar o de explicar, ¿no? Hacer entender la naturaleza de una manera racional a partir de todo lo que existe, pero de una manera racional. No de una manera de pronto ideal o por creencias o por fe. No decir simplemente que el mundo ha creado Dios y listo, sino entender desde el punto de vista de la razón cómo se han creado las cosas. Eso busca y buscó desde sus inicios la filosofía. Debido a ellos, que el primer filósofo, considerado así como Pitágoras de Samos, da el nombre, ¿no?, de disciplina filosófica, pues como el amor al conocimiento. Ya decíamos, ¿no?, de estos filósofos, muchos de ellos, a pesar de no tener su familia o no estar casados, hablaban bastante de amor. Y cuando se les preguntaba, ¿tú eres filósofo? No, yo soy amante, decían. Pero ¿cómo eres amante si no tienes esposa, no tienes hijos? Es que amo la sabiduría. Y la amaban tanto que conocían absolutamente de todo. Por eso el que ama debe amar la sabiduría, amar el estudio, dedicarse al 100%. Con eso no quiero decir que todos sean filósofos, pero si queremos llevar a la práctica algo bueno de ellos, es eso, ¿no? El amor a las cosas que ellos tenían. A pesar de estos novados, digamos, todos los filósofos, a pesar de tener una visión distinta, están pues en el mismo juego, digamos, en la misma bolsa, en la misma etiqueta, todos los presocráticos, ¿no? A pesar que cada uno tenía una visión, como hemos visto, distinta de la realidad. Y claro, cada uno se explicaba de distinta manera un problema, ¿no? Entonces habían varios, como hemos visto, presocráticos, que cada uno de ellos daba una respuesta distinta. Vamos a ver simplemente algunos, no todos, es obvio, ¿no? Ya decimos en la escuela de Mileto, fundado por Tales de Mileto, considerado como el primer filósofo, sus mayores esfuerzos se dirigieron a determinar cuál es el componente fundamental de la materia. Y su opinión siempre fue el agua. No te olvides que eso que es el Sol coloca su energía solar en las aguas de cada planeta, ya sean los ríos, mares, lagos, y también en cada ser vivo. Y gracias al agua, pues hay vida, ¿no? Y eso hemos explicado. Sin agua sería imposible la vida. Tú puedes estar días sin comer, pero a ver, sin agua es imposible. Nos secaríamos tal cual una planta, nos marchitaríamos y finalmente moriríamos. Por eso es fundamental, inclusive se nos dice, tomar 2 litros de agua mínimamente por día. Para un resfrío, la mejor forma es la hidroterapia. La mejor medicina es para nuestro cuerpo es agua. Han debido haber muchos turistas que llegan, siempre están con su agüita mineral,
Muchos no toman refresco, ni soda, ni Coca-Cola, pero sí agüita. Uno de los seguidores de Tales de Mileto fue Anaximandro, que opinaba que el componente fundamental de la materia es el arcé, y por lo tanto no es el agua. Tampoco son los 4 elementos naturales, sino que es un elemento infinito, ilimitado, que se denomina el apeirón. Ya les decía que los 4 elementos nacen de uno. ¿Quién ha creado el agua? ¿Quién ha creado el aire? Dirá, ¿quién ha creado la tierra? ¿Quién ha creado el apeirón? Dirá este filósofo Anaximandro, de donde nacen los 4 elementos. Por eso muchos hablan de que existiría pues inclusive un quinto elemento, de donde nacen los 4 elementos. El principio de todas las cosas, entonces dirá él, es el apeirón, es lo infinito. Otro de los grandes filósofos, sin alguna, fue Heráclito, que dice él que el universo es el perpetuo devenir. Todo fluye en el universo, nada es estático, todo está en pleno movimiento. Nada está quieto en el universo, todo está en constante círculo. Nosotros, el planeta Tierra, estamos cada día haciendo el movimiento de rotación, 24 horas, por eso es de día y de noche. Quién sabe si la Tierra no daría vueltas en su eje, todo el tiempo sería de día o todo el tiempo de noche, no sé qué pasaría. Asimismo, estamos en constante movimiento alrededor del Sol, en un año, 365 días. Y a su vez el Sol, como parte del sistema solar, estamos en un constante viaje en el universo. Eso está demostrado ya científicamente, pueden buscar cualquier información de que nuestro sistema solar está en constante círculo al universo, y el universo está en constante, pues en la Vía Láctea dando vueltas, y la Vía Láctea está también dando vueltas, por lo tanto todo está en constante movimiento. Tú también no eres igual, hoy no eres igual que ayer y mañana no serás igual que hoy, estás igual en constante cambio, por más que no salgas de tu casa, pero eres distinto. Entonces, ¿quién hace ese movimiento? ¿Quién produce ese movimiento? Dice, es un motor, el motor de esa eterna mutabilidad, de ese eterno cambio, de oposición de contrarios, es la causa del devenir de las cosas. Ese motor, pues indirectamente sería Dios, ¿no? Al que hace referencia Heráclito, aunque él no dijo Dios, pero es la causa del devenir de las cosas. Es lo que da las leyes, es el principio de todo. Por ejemplo, en un río, ¿no? Su famosa frase es, no es lo mismo lavarse 2 veces en un mismo río. Muchas veces alguno de ustedes ha ido de pronto a un río y se lava. Por más que todos los días a la misma hora te bañes en el mismo río, no son las mismas aguas, siempre cambian. Por eso no es lo mismo bañarse 2 veces en un mismo río, todo está en constante cambio, todo está en constante fluir, en constante devenir. Él dice también que el principio normativo del universo y del hombre tiene varios aspectos, y un elemento cósmico fundamental que es la causa, digamos, de todo ese cambio constante es el fuego. Sería la causa, pues, del origen del universo, el fuego. El fuego será siempre eterno, es el que enciende y se extingue según la medida. No te olvides de que, bueno, los que algunos han hecho una fogata antes en San Juan y antes por alguna situación, el fuego, si no se lo mantiene vivo, se termina por apagar. Y cuando nosotros tenemos vida, empezamos como un fuego a encendernos en nosotros. Cuando morimos es como el fuego se apaga en nosotros. Ustedes han debido ver de que el universo es como un fuego al centro. Si el sol se apagaría ese fuego, ya no habría vida. Asimismo, pues el centro de la Vía Láctea es un fuego eterno, constante. Pero si ese fuego se apaga, ya no hay universo, no hay galaxia. Por eso inclusive se habla de que las estrellas pueden en algún momento apagarse si se acaba su fuego. Todo es fuego. Ahí en la imagen está clara, ¿no? Ese del universo, la Vía Láctea, que en el centro es un fuego. Y alrededor son todas las galaxias, y dentro de las galaxias los sistemas solares que están dando vueltas. Todo es fuego. Si ese fuego se apagaría, no habría vida.
Por eso, para ir finalizando esta parte, dentro de la tarea, son 3 preguntas, ¿no? Una, con Aristóteles, ¿cómo fue el estudio de la filosofía? ¿Qué decía Aristóteles de la filosofía? Hemos hecho mención en la primera parte. Pueden nuevamente volver a leer el documento que está también en la plataforma, ¿no? 2, según los presocráticos, ¿qué elemento dio origen a todo el universo? Es obvio que cada filósofo presocrático hace mención a algo distinto. No todos hablan el mismo idioma, ¿no? Puede hacer mención a unos 2 o 3, no es necesario que hagas mención a todos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo concibe Heráclito al universo? ¿Qué es para él el universo? Para este filósofo Heráclito. Bueno, a ver, tiempo todavía creo que tenemos. Vamos a ver. Primero hemos visto Tales de Mileto, ahora vemos la biografía de Heráclito. Como ya hemos hablado sobre filosofía en este canal, daremos paso a esta nueva serie centrándonos en todo lo más importante sobre X autor. Bienvenidos a De Arte. En el día de hoy nos ocuparemos del filósofo griego Heráclito. Comencemos. Se dice que este filósofo nació en el año 540 y falleció en el 480 antes de nuestra era. Era conocido como Heráclito de Éfeso, su lugar de nacimiento, en la ciudad de Jonia, ubicada en la costa occidental del Asia Menor, es decir, lo que hoy se conoce como Turquía. Otras de las denominaciones conocidas para con este filósofo es el nombre de El Oscuro de Éfeso. Si hay algo en lo que podemos concordar en lo que respecta a los filósofos presocráticos, es que no se tiene material escrito de ellos. En algunos casos se poseen fragmentos, citas u ideas representadas por otros autores, y con Heráclito no será la excepción, ya que solo se tienen testimonios posteriores. Se dice que su estilo es parecido al del oráculo de Delfos, que era un santuario en donde se le consultaba a los dioses, sobre todo al dios Apolo, en donde había una pitonisa e iba gente desde ricos hasta pobres a consultarle sobre su destino, vida, etc. En fin, se dice que su estilo se parece al del oráculo, ya que solía utilizar declaraciones aforísticas que se prestaban a la ambigüedad o confusión. Se le atribuye un libro llamado Sobre la naturaleza, que supuestamente estaría dividido en 3 secciones: cosmológica, política y teológica. Sin embargo, solo quedan fragmentos del mismo. Esto lo sabemos debido a Diógenes Laercio, un famoso historiador antiguo quien ha dejado por sentado esto en su libro dedicado a la vida de los filósofos más ilustres. Sabemos también, gracias a Platón, por ejemplo, algunas ideas de Heráclito, siendo la más famosa la que afirma que todo está en constante cambio. Todo se transforma en un proceso continuo de nacimiento y destrucción al que nada escapa. Famosa es su sentencia que afirma que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Esto nos da el ejemplo del pensamiento de Heráclito. El río es el mismo, sin embargo, también ha cambiado, como así también ha cambiado la persona que ingresó a él. Jamás se volverá a ingresar al mismo río, en las mismas exactas condiciones en las que ingresó la persona, ni tampoco jamás será la misma persona la que ingrese al río. Nada vuelve a ser exactamente igual que en el momento en que esto se aprecia o se realiza. La filosofía de Heráclito se basa en el devenir. El devenir debe entenderse como que nada es estático y que todo fluye. Justamente eso tiene esto, que todo fluye, y que el devenir está animado por el conflicto. Esto quiere decir que hay toda una contraposición de fuerzas, que podríamos tomar como el conflicto, y que hacen que todo se mantenga en armonía, fluyendo. Se suele confundir, o mejor dicho, incluir a este filósofo en la escuela de Mileto, y este error es cometido debido a que Heráclito presenta en su filosofía al fuego como el arjé. ¿Se acuerdan de los videos dedicados a la filosofía presocrática? El arjé es el principio que pone en movimiento todas las cosas, el principio de las cosas. En este caso, el arjé es el fuego, pero más bien como una expresión metafórica. El fuego es aquello que se consume y se destruye constantemente cambiando de materia. Podría tomarse como un devenir perpetuo, una lucha entre opuestos. Ahora, si analizamos esto, pareciera que el devenir propuesto por Heráclito es bien confuso y aleatorio. Sin embargo, esto no sería así, ya que el fluir está regido por el logos. ¿Y qué es el logos? Pues, el logos es aquello que podríamos tomar como una razón universal.
En Heráclito, sobre todo, podría referirse más bien a la inteligencia presente en todas las cosas. Este logos es el que ordena todo ese fluir que en apariencia sería caótico. Heráclito dice incluso que la guerra es el padre de todas las cosas. Vendría a ser una frase un tanto más metafórica para decir lo que ya dijimos, que el devenir está animado por el conflicto. Nada se le escapa a este continuo proceso de destrucción y nacimiento. Incluso aquello que aparenta ser estático a la vista también está en continuo cambio. Para Heráclito, lo estático sería la muerte. Ahora bien, moviéndonos más allá de este filósofo, podemos hacer los siguientes comentarios. La sustancia del ser, para Heráclito, entonces, es el devenir. Sin embargo, esto supone un problema, por ejemplo, para Parménides, otro filósofo presocrático del cual ya hablaremos, pero que en resumidas palabras podría plantearse como un opuesto a Heráclito. Parménides, vamos a decir esto a grandes rasgos, concebía al ser como estático. El movimiento y el cambio constante que propone Heráclito sería imposible, dado que sería admitir la existencia del no ser, algo que suena totalmente ilógico, ¿verdad? Ya que el movimiento y el cambio del ser supondría un paso del ser justamente al no ser. Y eso no existe. Para Parménides, el ser, entonces, es estático. Incluso el discípulo de Heráclito, Crátilo, ha cuestionado las ideas de su maestro, pero esta vez no para oponerse radicalmente como el filósofo anterior, sino para ir incluso más allá y decir que su afirmación sobre el río es errónea, porque incluso sería imposible bañarse una sola vez y no dos como afirmaba Heráclito. Según Crátilo, sería imposible incluso bañarse una vez, dado que el agua que toque la punta de los pies no sería la misma que toque el tobillo, la rodilla, las manos, etc. Todo está en constante cambio, e incluso esto sería imposible. En fin, estas ideas incluso serán comentadas o criticadas o analizadas por filósofos posteriores como Platón o Aristóteles, pero en este video eso alargaría la cuestión para un buen rato, por eso lo dejaremos para cuando nos toque hablar sobre ellos de manera particular. En lo que respecta a Heráclito, hemos cerrado el tema satisfactoriamente. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y compartir. Bueno, nosotros vamos a dejar de compartir y bueno, todo que esperemos que haya quedado claro lo de Heráclito, este filósofo que habla del devenir, habla del fuego constante, del universo es un fuego. Y bueno, esa frase famosa, ¿no? De que todo está en constante cambio y no es posible bañarse dos veces así. Todo está en constante cambio, la vida es un constante cambio, no hay nada que pueda permanecer quieto. Lo único quieto, dice, sería la muerte. Inclusive, otros afirman que la muerte es un cambio. Entonces, no hay nada estático. Tú hoy estás de pronto en casa, pero toda la vida no va a estar en casa, va a llegar un momento en que vas a tener que salir. Hoy estás aquí, más rato harás otra cosa, pasado harás otra cosa, todo está en constante cambio. Y nosotros también cambiamos, cambias de edad, seguramente cambias físicamente, cambiarás mentalmente, hasta tu físico, hasta tu aspecto, hasta tu ropa. Siempre queremos cambiar, pero que todo cambio sea para bien, no sea para mal, ¿no? Una cosa es cambiar para perfeccionar, mejorar, y otra cosa es cambiar, digamos, para lo peor. Y lo que no se quiere es eso, ¿no? Bueno, estamos a minutos quizá de terminar o segundos, no sé, en lo que quede el tiempo. Si hay alguna consulta de parte de ustedes antes de finalizar, agradecer, porque ahora no solamente están los que han sobrevivido de cuarto C, sino también de cuarto B, y bueno, los dos grupos esperemos que no hay ninguna situación contraria y llegaremos hasta donde tengamos que llegar, ¿no? Pasaremos hasta donde tengamos que pasar, sea este mes, no sé si llegaremos hasta el mes de octubre, pero bueno, veremos. Entonces, ¿hay alguna consulta o nada? Adelante, antes de ir acabando. Bueno, si no hay nada, como ya les había comentado, esta poesía entonces en plataforma La Tarea, saben ustedes, hasta el día, en este caso, para lo demás hasta el día viernes estaría, ¿no? Hasta las 11:55 de la noche para que ustedes respondan, no lo hagan al último, háganlo más antes.
Asimismo, pues no solamente los temas, también están en la parte de actividad, tareas, los links de los vídeos de cada clase, ¿no? Donde pueden, digamos, creo que he subido una gran parte. Quizá de este mes de agosto nos falta de alguno que otro curso subir, pero vamos a los siguientes días poco a poco concluir de subir, así que ahí también pueden ver las clases en el momento que así tengan, ¿no? Especialmente los que tengan wifi y bueno, los que tienen solo megas, cuando así puedan entrar, pueden también verlos, eso va a estar, nomás no se va a posar, ¿no? Bueno, si no hay nada de parte de ustedes, agradecerles, será pues hasta la siguiente semana que nos estemos viendo nuevamente, ¿no? Que les vaya bien y bueno, nos despedimos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Igual Sol, Hasta luego, profe. igualmente. Excelente. Luego, profe. Chao, chao, igualmente. Eric. Hasta luego, profe.